Pues vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo a Daniel 4 y vamos a considerar en esta mañana la segunda parte de este capítulo muy dramático sobre el juicio que Dios desencadenó sobre el rey Nabucodonosor por su orgullo, porque era el hombre más poderoso en todo el mundo en su día, y eso pues le fue a la cabeza y se imaginaba como si fuera un Dios digno de ser alabado por todos los hombres. Uno de los reyes más famosos de la historia de Dinamarca era el rey Canute. Canute vivió hace más de 1000 años y era un rey muy interesante porque aunque era un hombre muy poderoso, al mismo tiempo era un hombre muy humilde y gobernaba con el deseo de hacer bien al pueblo, de beneficiar al pueblo. Pero estaba rodeado de personas ambiciosas que querían congraciarse con el rey para ganar sus favores reales, y ellos pasaban todo el día lisonjeándole, halagándole para alimentar su orgullo, hasta que él se hartó de todos esos aduladores y un día mandó que llevaran su trono a la playa junto al mar. Y al atardecer, él se sentó sobre su trono y empezó a mandar al mar a alejarse de la playa. Pero en vez de alejarse de la playa, el mar se acercaba más y más hasta que el trono estaba medio hundido en el agua y las olas estaban rompiéndose contra las piernas del rey. Entonces el rey bajó del trono y se dirigió a los aduladores a su alrededor y dijo: que todo hombre sepa cuán vacío y cuán nulo es el poder de reyes, porque no hay ninguno digno del título del rey sino aquel que gobierna el cielo y la tierra y el mar mediante sus propias leyes irresistibles. Este rey es más la excepción que la regla, porque la verdad es que el hombre en su pecado normalmente no puede ser elevado a un lugar alto de poder, de influencia, etc., sin enorgullecerse. Y se ve esto a lo largo de la historia. Una tras otra vez se ve como, dice el refrán, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es verdad, la mayoría de los hombres no pueden recibir tantos halagos, tantos honores, sin altivarse. Y esto es lo que vemos en el caso del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Elevado a la posición de ser el hombre más poderoso de su día, él cayó en una actitud de soberbia tan exagerada que realmente se creía como un dios. Se veía como un hombre digno de ser alabado. Y vimos la semana pasada cómo llegó el momento cuando Dios dijo: ya basta ya, voy a juzgar a este hombre por su orgullo. Entonces, a través de un sueño, le advirtió acerca de un juicio que iba a ejecutar sobre él. Y luego le explicó el sueño por medio de la boca de Daniel. Y ahora vamos a ver en esta mañana cómo termina esta historia, al final del capítulo 4 del libro de Daniel. Y lo que aprendemos de este pasaje es, por un lado, muy aleccionador y al mismo tiempo muy alentador. Es aleccionador porque aprendemos aquí con toda claridad que Dios al final juzgará a los soberbios por su arrogancia, si persisten en sus propios caminos. Pero al mismo tiempo podemos sentirnos animados porque también aprendemos que el mismo Dios
el mismo Dios que juzga a los soberbios y resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Cuando los hombres que han caído en un estado de locura a causa de su propio orgullo se dan cuenta de su error y se arrepienten, humillándose bajo la mano poderosa de Dios, entonces hay esperanza para ellos, esperanza de que Dios les restaure a su favor. ¿Y qué lecciones aprendemos? ¿Cuáles lecciones aprendemos de este pasaje sobre el trato de Dios con los hombres? Hay dos lecciones principales que vamos a considerar en esta mañana. Primero vamos a ver el trato de Dios con pecadores orgullosos en juicio, y luego vamos a considerar el trato de Dios con pecadores humillados en gracia, porque vemos las dos caras de la moneda en el personaje de Nabucodonosor. Primero experimentó el juicio de Dios por causa de su soberbia, pero después experimentó la gracia de Dios cuando fue humillado y se dio cuenta de su error. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí acerca del trato de Dios con pecadores orgullosos y el juicio que ejecuta contra o sobre ellos? Lo primero que aprendemos es que la ejecución del juicio de Dios es lenta. Es lenta. Es decir, Dios no se apresura en juzgar al pecador. Le da espacio para arrepentirse. Y eso es lo que vemos aquí. El rey Nabucodonosor fue advertido. Dios le dijo, te voy a juzgar por ser una persona tan orgullosa, tan altiva. Vas a recibir este juicio. Te voy a privar de tu cordura. Vas a caer en un estado de locura. Pero fijaos que pasaron 12 meses antes de que Dios ejecutara este juicio. Leemos en el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahora bien, este rey había tenido un año entero para reconocer el problema de su corazón, para humillarse delante de Dios y para clamar a Él que le mostrara misericordia. Tenía una advertencia, un sueño y la interpretación del sueño por parte de Daniel. ¿Pero qué hizo con esta información? Pues a lo mejor tembló un rato y luego se olvidó de todo. Y siguió adelante con sus propios caminos, tan orgulloso como siempre. Y sin embargo, Dios ejerció paciencia para con este hombre. Y además, a través de Daniel, le había ofrecido la esperanza de misericordia. Porque fijaos en lo que dice Daniel en el versículo 27. Cuando Daniel interpretó su sueño, dijo, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez Dios te muestra misericordia, que tal vez prolonga los días de tranquilidad. Entonces estaba ofreciendo al rey misericordia, pero el rey no le hizo caso. Y Dios esperó, le dio tiempo. Y aprendemos aquí una verdad acerca de Dios, muy importante. Y debemos siempre transmitir esto también, hermanos, cuando estamos comunicando el Evangelio a personas. Que Dios no es un Dios que se deleite en juzgar a los pecadores. Es un Dios justo, y si el pecador se endurece
en su pecado, si se endurece en su orgullo, al fin y al cabo será juzgado, porque Dios es el juez justo de toda la tierra. Pero también la Biblia dice con toda claridad que Dios es lento para la ira. No se apresura a juzgar. A Moisés se reveló así, cuando proclamó su nombre delante de Moisés en Éxodo 34, ¿cómo se describió a sí mismo? Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Dios es lento para juzgar porque no se deleita en el juicio, se deleita en la misericordia. De hecho, el profeta Ezequiel dice que el juicio es una obra extraña de él. Es una obra extraña de él. Porque Dios es así, es un Dios bueno. Pero también aprendemos otra cosa acerca del juicio de Dios. No solo es lento en juzgar, pero el momento de su juicio es impredecible. A menos que Dios revele por una revelación especial cuándo va a desencadenar su juicio, el hombre no puede saberlo, es imposible. Es uno de los secretos escondidos en su propio ser. Y normalmente Dios esconde de nosotros cuándo va a ejecutar un juicio. Hay excepciones a la regla, por ejemplo, cuando Dios juzgó al mundo en los días de Noé, cuando envió el diluvio. Le dijo a Noé el día exacto cuando iba a empezar el diluvio. Entonces, Noé sabía de antemano cuándo iba a caer el juicio de Dios. Pero normalmente es así. Normalmente Dios esconde de nosotros esta información. Y esto debería afectar nuestra manera de vivir en este mundo. No podemos dar por sentado la paciencia de Dios o la bondad de Dios. El pecador que está andando en sus propios caminos y piensa, bueno, yo sé que algún día debería arrepentirme de mis pecados, debería ir al Señor para que me dé su misericordia, pero no todavía. ¿Os acordáis del teólogo San Agustín? Y antes de su conversión, él de vez en cuando se sentía asustado por su condición, porque sabía que no estaba bien con Dios, sabía que estaba fuera de su favor. Entonces de vez en cuando se sentía impulsado a orar. Y una cosa que decía al Señor es, Señor, hazme santo, pero no todavía. Y eso es lo que pasa, que los hombres piensan, bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, algún día iré a Él, algún día le pediré misericordia. Pero hermanos, es presuncioso pensar así, porque no sabemos cuándo llegará el momento de juicio. No sabemos cuántos días nos quedan en este mundo incluso. Lo único que sabemos es que tenemos hoy, tenemos este momento. Y por eso la Biblia siempre presenta el llamamiento a la salvación como un llamamiento urgente al que debemos responder inmediatamente. O sea, no debemos tardar. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda epístola a los Corintios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay esta terrible posibilidad de recibir en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Pues todo favor que Dios nos da, que no hemos merecido, es una expresión de su gracia. El mero hecho de que tú estás aquí en esta mañana, aun si no eres creyente, el hecho de que Dios te ha traído a un lugar donde estás escuchando el Evangelio, donde estás escuchando el llamamiento al arrepentimiento y a la fe en Cristo,
es una manifestación de gracia. Dios te está dando un favor, Dios te está llamando a hallar en su Hijo vida eterna. Te está ofreciendo vida eterna. Cristo está diciendo, ven a mí y yo te daré vida eterna. Pero hay este peligro de que recibas la gracia en vano, porque no respondes al Señor, no respondes. Por eso Pablo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No digas en tu corazón, mañana o el otro día. Hoy es el día de la salvación. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Recíbele por la fe. Ven a Él. Ahora mismo, clama a Él en tu corazón. Eso es lo que debería haber hecho Nabucodonosor cuando recibió estas terribles noticias sobre este juicio que iba a caer sobre él. En vez de decir, qué terrible, espero que no me pase, algún día pedir. No, debería haber respondido ya. Debería haberse humillado delante de Dios ya, pero no lo hizo. Él sabía que el juicio de Dios se le acercaba. Dios le había hablado claramente por medio de su sueño, por medio de Daniel, pero se engañó pensando que podía aplazar el arrepentimiento hasta que un día como cualquier otro, cuando menos lo esperaba, el juicio llegó y Dios le privó de su sano juicio, de su mente, y se convirtió en un hombre bestia y se portó como un animal, un hombre totalmente enloquecido. Por un periodo de 7 años estuvo en esta condición. Y en esto aprendemos otra cosa, que el método del juicio de Dios es apropiado. Si por un lado el juicio es lento, si por otro lado el momento de juicio es incierto, el método del juicio es apropiado. Y vemos esto a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios instituyó en tiempo de Noé la pena de muerte, instituyó esta pena porque correspondía al delito. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, hay este principio que el delito debería, o el castigo debería corresponder, debería ajustarse al delito. Vemos esto en el caso de Satanás. ¿Cuál fue el delito de Satanás? Pues él se enorgulleció, él se creía digno de alabanza, y ¿qué fue su juicio? Fue arrojado al lugar más bajo del infierno, al abismo. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el huerto de Edén, ellos violaron su mandamiento, el mandamiento que aseguraba la continuidad de su vida en Edén. Si ellos hubieran abstenido de comer el fruto prohibido, hubieran seguido viviendo sin morir. Pero desobedecieron a Dios, ¿y qué fue el juicio? Fueron privados del don de la vida. Tuvieron que volver al polvo del que Dios les había hecho. Y vemos este principio en Daniel 4, cuando Nabucodonosor se atribuyó a sí mismo toda la gloria de Babilonia, cuando se glorió en sus propias obras como si fuera un dios, entonces el juicio se ajustó al crimen. Él fue condenado a vivir como una bestia, en un estado degradado, durante un plazo perfecto de tiempo, 7 años. Él se había negado a vivir en la realidad. Él quería vivir fuera de contacto con la realidad, imaginándose un Dios. Entonces, como juicio, Dios dice, ¿tú no quieres vivir de acuerdo con la realidad? Bien, vas a vivir ahora en un mundo de fantasía. Vas a perder todo contacto con la realidad hasta el punto de imaginarte
como si fueras una bestia. Y vas a vivir así por un tiempo hasta que aprendas quién eres tú y quién soy yo. Hermanos, no estamos viendo un fenómeno parecido en nuestra cultura, en nuestra sociedad hoy en día. Porque las personas no quieren vivir de acuerdo con la realidad de quién es Dios y quiénes son ellos. Dios está entregando la sociedad a vivir en un mundo de fantasía, un mundo de mentiras. Y la gente está tragando todas estas mentiras. ¿Qué clase de mentiras? Pues, por ejemplo, la mentira de que uno puede escoger su género sin ninguna referencia a la forma corporal que tiene, como varón o hembra. Esta es una mentira gordísima. Y sin embargo, la gente está tragando esta mentira. Otra mentira, que 2 hombres o 2 mujeres pueden formar una pareja casada a los ojos de Dios. Es una mentira, pero la gente lo cree. O en la mentira de que el hombre es nada más que un animal muy desarrollado, el primo del chimpancé, el orangután, la gorila. Yo, cuando vivía en Alcázar de San Juan, una vez vi un cartel de un discurso que se iba a dar en una conferencia que el título del discurso era El hombre, rey de los monos. Y dije, pues qué mentira. Otra mentira que vi en Alcázar de San Juan. Una vez pasé por una librería y vi el título de un libro que decía, La muerte no es nada. ¡Qué mentira! La muerte no es nada. Hay muchísimas mentiras. La mentira de que está bien para una madre matar al niño que está creciendo en su vientre hasta un momento antes de nacer, que es lo que pasa en los Estados Unidos. Una madre puede matar a su propio niño con 9 meses de desarrollo en el vientre. Si le mata 1 minuto antes de que nazca, está bien. Una vez que sale del vientre, eso es un delito. ¡Qué locura! ¡Qué mentira! Pero es así, cuando las personas no quieren tener nada que ver con Dios, no quieren saber nada de Él, quieren vivir en su propia realidad, su propio mundo, Dios dice, ¿queréis vivir así? Bien. Os entrego a la fantasía, os entrego a la mentira. Y eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Y es muy triste, pero aunque esta historia es por un lado muy solemne y en un sentido muy terrorífico, porque lo que vemos aquí es realmente terrible lo que le pasa a ese hombre. Pero al mismo tiempo encontramos aquí algo muy hermoso, porque este pasaje no acaba con el juicio de Nabucodonosor, sino con su restauración. Y en esto vemos que los hombres, que el mismo Dios que juzga a los hombres, también tiene poder para restaurar a los hombres a su favor y restaurar todas las bendiciones que habían disfrutado antes. Y eso es lo que le pasa a este hombre. En Nabucodonosor vemos una ilustración hermosa de cómo Dios libera a los hombres del juicio divino por su gracia soberana. Su gracia soberana. La soberanía de la gracia divina es una verdad enseñada con toda claridad en la Biblia. ¿Y qué significa? Cuando decimos que la gracia de Dios, que Dios salva a personas de sus pecados por gracia soberana, ¿qué quiere decir? Simplemente que Dios no se ve obligado nunca a salvar a los rebeldes de la cosecha de las consecuencias de su rebelión contra Él. Él no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. No está obligado a causa de su carácter como Dios a salvar a nadie.
Él salva a quien Él quiera salvar sin estar bajo la obligación de salvar. Y esta es una verdad muy solemne y muy profunda y muy humillante para nosotros, porque lo que implica es que la salvación, nuestra salvación, en último término, no está en nuestras manos. Está en manos del Dios soberano del universo. Y nos conviene humillarnos ante este Dios y reconocer que nuestra salvación depende de Él. Y en ninguna otra parte de la Biblia se enseña con más claridad esta verdad que en Romanos 9. Este pasaje para mí, cuando leo Romanos 9, siempre me siento como Moisés delante de la zarza ardiente. O sea, me siento obligado a quitar las sandalias de mis pies porque reconozco que estoy leyendo aquí unas verdades tan sublimes y tan excelsas que realmente estoy pisando tierra santa. Estoy viendo verdades que sobrepasan mi comprensión. Y tengo que hablar con mucho cuidado acerca de estas verdades. Pero una cosa que se afirma con toda claridad en Romanos 9 es que Dios no está obligado, a causa de su carácter como Dios, a salvar al pecador de las consecuencias de su rebelión. Si lo hace con total libertad, como el soberano del universo, y conforme a su propio propósito divino y eterno. Como dice Pablo en Romanos 9:14, escuchad estas palabras tan claras. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto es lo que dicen algunos cuando oyen que Dios salva a quien Él quiere salvar. Dicen entonces, Dios no es justo para juzgar a nadie. Pero dice Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y concluye este pasaje diciendo, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Son verdades muy fuertes, pero verdades diseñadas a humillar al pecador, a quitarnos toda vanagloria y todo orgullo, toda jactancia con respecto a nuestra propia salvación. Porque tenemos que reconocer que Dios, si Dios nos ha salvado, no ha sido conforme a nuestra propia sabiduría, o nuestra propia iniciativa, o nuestra propia voluntad, sino conforme al plan y propósito de Dios. Dios nos ha llamado a sí mismo por gracia soberana. Y esta verdad se ve claramente ilustrada en la experiencia de Nabucodonosor. Porque si hay algo que se ve con claridad acerca de este hombre, es que si Dios simplemente le hubiera dejado seguir por sus caminos, ese hombre jamás habría llegado al arrepentimiento. Era un hombre tan arrogante, tan orgulloso, tan lleno de confianza en sí mismo, que jamás se habría arrepentido, aparte de Dios despojándole de toda su dignidad humana para reconociera lo que era, aparte de Dios, una bestia salvaje. Él tenía que aprenderlo, él tenía que verlo. Y por eso Dios ejecutó ese juicio sobre él, pero con el fin de llevar a Nabucodonosor a reconocer su nulidad, su pecaminosidad, para que al final recibiera la gracia y la misericordia
Eso es lo que le pasó. Él tenía que llegar a un momento de autodesesperación para que se diera cuenta de que su única esperanza estaba en Dios. Que Dios le sacara del fango en el que se estaba revolcando, porque no podía levantarse a sí mismo. Y por eso leemos que después de que Dios le juzgó, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Cuando has tocado el fondo, no hay ningún lugar al que mirar sino arriba. Y Nabucodonosor había tocado el fondo, había bajado hasta el pozo más profundo de un ser humano. Estaba portándose como un animal. Y del trato de Dios con Nabucodonosor aprendemos unas cosas importantes acerca de cómo Dios obra en nuestras vidas para humillarnos y para restaurarnos a una relación correcta con Él. ¿Qué es lo que hace? Primero, nos pone en contacto con la realidad, despojándonos de cualquier idea ilusoria que tenemos acerca de nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de que nada de lo que somos por naturaleza o ningún logro que hemos alcanzado por nuestros esfuerzos, nada de eso puede ayudarnos a tener una buena relación con Dios. ¿Os acordáis del apóstol Pablo? Antes de su conversión, ¿en qué confiaba Pablo? Confiaba en su raza, porque era un hebreo, miembro de la raza favorecida de Dios. Era un judío muy religioso, era un hombre que había estudiado a los pies de los grandes rabinos de aquel entonces. O sea, se gloriaba en su raza, su estirpe, sus raíces familiares, su educación, su conocimiento, pero luego, cuando Dios empezó a obrar en su vida, se dio cuenta de que nada de estas cosas, ninguna de estas cosas, le podían ayudar a estar en buena relación con Dios. Dios había derramado sobre él muchos dones, pero ¿qué había hecho con sus dones? Los había malgastado. No había mostrado gratitud a Dios y además había vivido como un perseguidor de la iglesia. Había cazado a cristianos como si fueran animales. Les había echado a la cárcel. Les había obligado a blasfemar el nombre de Cristo, a negar la fe. Se había portado como un asesino, como un malhechor, como un blasfemador. Y ahora vio claramente que no tenía ninguna justicia propia en la que jactarse delante de Dios, que tenía que acercarse a Dios como cualquier otro pecador, aferrándose a nada más que la pura misericordia de Dios. Tenía que venir como cualquier persona indigna diciendo: ten misericordia de mí, Señor, un pecador. Y es así como Dios siempre nos restaura, nos despoja de las ilusiones que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra bondad, nuestra religiosidad, nuestros méritos. Tenemos que ser despojados de todo eso para que vengamos a Cristo como mendigos, con la mano vacía de la fe, recibiendo el don de la salvación que Él nos da gratuitamente por la fe solamente en Él. Este es el único camino de la salvación. El hombre jamás alcanzará la salvación por sus propios méritos, sus propios esfuerzos, sus propios logros. Tiene que ver que todo eso es basura y que solamente en Cristo hay la justicia perfecta que Él necesita para vivir eternamente con Dios. ¿Has visto esto?
¿Has acudido a Cristo para recibir su justicia? Eso es lo que Dios siempre hace. Nabucodonosor permaneció en su estado de misericordia hasta que reconoció su condición miserable. Quizá un día estaba ahí gateando en el campo, paseando como una vaca, con su cuerpo sucio, desnudo, su cabello colgando en largos mechones como las plumas de un águila, o como la maleza enmarañada del campo, sus largas uñas rasguñando la tierra como un perro, quizás sacando un gusano o otra delicia de la tierra para comerla, ladrando o gruñendo o no sé qué, y de repente empieza a mirar sus brazos mugrientos y se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Estos no son las patas de un perro, son los brazos de un hombre. ¿Qué es esta hierba en mi boca? ¿Por qué estoy desnudo? Y luego empieza a darse cuenta de la miseria en la que ha vivido, revolcándose en ese lodo, viviendo como una bestia, y empieza a gemir y lamentar su triste condición. Antes había vivido mirando hacia abajo a los hombres, pero ahora que ha tocado fondo por primera vez en su vida, mira hacia arriba, hacia Dios mismo. Fijaos en el orden que dice aquí. Dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Es solamente cuando empezamos a mirar hacia arriba que se nos devuelve la razón. Antes estamos viviendo en una locura. Y eso es lo que le pasó. Y la segunda cosa que vemos en cuanto a los caminos de Dios en restaurar a los pecadores es que nos capacita a ver su grandeza y su majestad para que a la luz de quién es Él podemos realmente entender por primera vez quiénes somos nosotros. Y eso también es lo que le pasa a Nabucodonosor. Dios abrió sus ojos para ver quién es Dios. Y viendo su majestad y su gloria, ahora tienen un concepto correcto y justo de sí mismo. ¿Qué es lo que vio acerca del carácter de Dios? Vio en primer lugar su supremacía. Dice, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Vio a Dios ahora como el Altísimo. Antes él mismo se creía el Altísimo. Pero ahora reconoce que hay un solo Altísimo, no es Él, es el Creador del universo. Es curioso este término, Altísimo. Es interesante porque no dice alabé al único Dios, dice alabé al Dios más grande, al Altísimo. Pero esto quiere decir que siguió siendo politeísta, creyendo en muchos dioses. Pues es difícil saber. Lo que pasa es que esta expresión Altísimo también Daniel lo usa en el versículo 25. Dice, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Entonces, lo que significa esta expresión es el ser más alto, el que tiene poder y autoridad supremos. Entonces, ahora Nabucodonosor reconoció a Dios como el Altísimo. Si tenía todo claro en cuanto al monoteísmo, es difícil discernir. A lo mejor todavía tenía ciertas ideas equivocadas en su mente, pero ahora reconoce que no hay ningún ser comparable con Dios, que Él es la autoridad
Él es el poder más alto y además le reconoce como un ser eterno. Dice aquí, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En otras palabras, Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel es un Dios sin principio y sin fin, que ocupa un trono por encima de todos y no ha recibido su trono de ningún poder, ninguna autoridad superior. Él mismo está por encima de toda autoridad y ha estado por encima desde siempre y para siempre. ¿Veis cómo Dios ahora está arrojando luz a la mente de este pagano que vivía en tanta oscuridad? Está viendo algo acerca de Dios que no había visto antes. Que este Dios no es comparable con los dioses de Babilonia ni con los dioses de ninguna otra nación. Es el Dios que está por encima de todos y su reino es soberano sobre toda la creación. Es decir, todos los demás dioses o autoridades o príncipes o reyes, todos actúan bajo su autoridad para llevar a cabo siempre sus propósitos y sus planes como Dios. Dice esto en el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Está reconociendo a Dios como el Dios soberano, el Dios cuya voluntad no puede ser resistida al final, el Dios que va a llevar a cabo todos sus propósitos sin que nadie le frustre, sin que nadie impida que cumpla su plan. Hermanos, esta es una de las declaraciones más claras y más fuertes de la soberanía de Dios en toda la Biblia. Y a mí me parece que son las palabras de un hombre que ya conoce a Dios de verdad. Alguien que ha sido genuinamente humillado ante Dios, genuinamente convertido. Yo creo, personalmente, que Nabucodonosor se convirtió. Y digo esto porque además confiesa su propia maldad y la justicia de Dios en juzgarle. Mira las últimas palabras del versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién había andado con soberbia? Él mismo. Y está diciendo, Dios me juzgó e hizo bien en hacerlo. No le inculpa. Se echa a sí mismo la culpa de su propia soberbia. Hermanos, esto para mí es manifestación de una fe sincera. Porque donde hay una fe sincera y un arrepentimiento real, el pecador se apropia de su propia culpa. Admite, confiesa que Dios es justo y Dios es bueno en todas sus obras. Para concluir, quiero sacar dos lecciones importantes de este pasaje. Primero, vemos aquí buenas noticias. Las buenas noticias es que no hay nadie en este mundo tan orgulloso que Dios no le pueda salvar. Si hay un hombre de la historia que es, digamos, la misma esencia del orgullo, es Nabucodonosor. Yo creo que ha habido pocos hombres tan orgullosos, tan arrogantes en la historia como Nabucodonosor.
También el apóstol Pablo era otro, muy, muy orgulloso antes de su conversión. Antes de su conversión él creía que podía ganar la salvación por obras y él se oponía fuertemente al nombre de Cristo, al movimiento cristiano. Creía que era su deber hacer todo en su poder para borrar el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Y si tú o yo hubiéramos vivido en el primer siglo y hubiéramos visto lo que estaba haciendo Saulo de Tarso en su oposición a la iglesia, su oposición al evangelio, nosotros habríamos dicho, este hombre jamás podrá salvarse. Es imposible. Es demasiado enemigo el evangelio. Y sin embargo Dios le salvó. Y dice Pablo que Dios le salvó precisamente para que otros pecadores tuvieran esperanza de que Dios puede salvar a ellos mismos. Porque el brazo del Señor no es corto para alcanzar a los pecadores. Él puede salvar al más orgulloso, al pecador más empedernido. Pero también aprendemos de ese pasaje que el gran impedimento para que nos salvemos es esto, que no hemos sido humillados suficientemente para reconocer a Cristo como nuestra única esperanza. Este es el gran impedimento a la salvación. Para llegar a Cristo sinceramente, realmente, genuinamente, tenemos que desesperarnos de nosotros mismos. Tenemos que reconocer la imposibilidad de salvarnos por nuestra propia cuenta, por nuestra religiosidad, nuestro esfuerzo, nuestra propia bondad. Tenemos que reconocer esto. Como dice uno de los grandes himnos de la fe, roca de la eternidad. Nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez hallo en ti la paz y el bien. Sucio y vil acudo a ti, a ser puro y limpio al fin. Es así, hermanos, como tenemos que ir a Cristo para ser salvos. Pero, hermanos, es así como tenemos que ir a Cristo continuamente. Porque desde el primer momento de nuestra salvación hasta que entremos en la gloria eterna, jamás vamos a tener una cosa de nosotros mismos en la que jactarnos, en la que gloriarnos. La cruz de Cristo es y siempre será nuestra jactancia. Lo único en que nos gloriamos. Quizá estás aquí en esta mañana y no has confiado en Cristo todavía. Y quiero terminar recalcando el hecho de que Cristo en el Evangelio se nos ofrece como el pan de vida. Pero ¿quién es aquel que va a comer de este pan? El hambriento. ¿Quién es aquel que va a beber de su sangre que nos limpia de todo pecado? La persona sedienta. Tenemos que tener sed, tenemos que tener hambre para que vayamos a Cristo. Pero si en esta mañana reconoces tu necesidad del Salvador, no dudes más. La única sed, el único hambre que necesitas es reconocer tu necesidad de Él. Y si reconoces tu necesidad de Él, ve a Él. Ahora mismo, confía en Él. Clama a Él para que te perdone, para que dé de su Espíritu Santo para vivir en ti, para que puedas vivir para su gloria a partir de este momento. Y Él está dispuesto a recibir al pecador que venga a Él.